35.000 pasajeros en hora pico, pero eso ha incidido en una reducción significativa de la velocidad comercial, y eso hace que la gente de pronto tome la decisión de bajarse del sistema. Aún así, sería de todas maneras más caro el metro que Transmilenio. El doble, según ya sus últimos... Bueno, hay que hacerlo bien por pasajero, pero sigue siendo más caro. Hay que hacerlo por pasajero, sigue siendo más caro. El problema, esa comparación no es además una comparación que lleva a una conclusión robusta. La literatura de discusión entre Transmilenio versus Metro, o como se conoce en el mundo, el BRT, por sus siglas en inglés, Bus Rapid Transit, Transmilenio, esa es una discusión que hoy en día no se da solamente en el eje costo por kilómetro por pasajero. Hay un montón de otras dimensiones en las que se está haciendo la comparación entre los dos, y a lo que se ha llegado un poco como conclusión es a que los dos sistemas son complementarios independientemente de los costos que involucra cada uno, y tienen que verse de esa manera, como sistemas complementarios que permiten una mejor movilidad. Aún así, dice ANIF que fuera de que es más barato, Transmilenio transporta más gente al día, 1.200.000 pasajeros versus 800.000, que si mucho lograría mover el metro. Por construcción, porque Transmilenio tiene 80 y pico kilómetros de troncales y evidentemente mueve 1,5 millones de pasajeros. Yo lo que estoy diciendo es... El metro 24 kilómetros. Yo en 29 kilómetros, eso es otra imprecisión del estudio de ANIF, que en 29 kilómetros yo voy a mover 800.000 pasajeros al día, lo que habla claramente de la capacidad. Yo voy a mover la mitad de lo que mueve Transmilenio en una cuarta parte del recorrido. ¿Sí? Entonces, aquí hay que ser, aproximadamente. Entonces, aquí hay que plantear el tema como es. Esta discusión que algunos pretenden plantear del metro versus el BRT no es una discusión que llegue que tenga una buena conclusión para la ciudad. Aquí hay que entender que son modos complementarios y que luego de una década de Transmilenio muy exitosa, nosotros tenemos que arrancar a complementar ese Transmilenio con más troncales y también con una red de metro, porque lo que también es claro es que no se trata de dejar de construir troncales de Transmilenio. Por corredores de tráfico medio seguirá habiendo la necesidad de construir troncales de Transmilenio, porque no tiene sentido meter un metro por un corredor de tráfico medio. Es demasiado costosa la infraestructura. Ahorita hablamos de esa parte que es clave, y es la ruta del metro. Pero quisiera terminar este tema de la parte como financiera y de la parte de lo que mueven los unos y los otros. Lo cierto es que el metro sí es más costoso que Transmilenio. Sí, sin duda. En ese orden de ideas, ¿en cuánto me van a subir la tarifa de todo el sistema? No, los estudios que nosotros estamos haciendo mantienen la tarifa del viaje en metro igual que la tarifa de Transmilenio en 1.600 pesos. Es decir, a lo que sería el equivalente hoy de 1.600 pesos, porque pues en ese momento, en 2016, 2017, pues será equivalente a la tarifa de Transmilenio. No va a haber necesidad de subir la tarifa. No va a haber necesidad. Para que pueda funcionar el sistema con metro. No va a haber necesidad de subir la tarifa por una razón sencilla, y es que esta es una línea de muy alto tráfico. De hecho, está prevista, según el grupo consultor, está prevista que será una de las de más alto tráfico en el mundo por el trazado que tiene. Las líneas de metro son autosostenibles en la medida en que tienen muy alto tráfico. Un poco el mito urbano que se ha creado alrededor de los subsidios que reciben los metros en el mundo se deriva del hecho de que los metros más visibles para nosotros son aquellos que tienen redes más intrincadas. ¿Sí? En París uno puede coger el metro en cada esquina. Eso tiene implícito el hecho de que por construcción hay líneas del metro de París que pasan por corredores que no son de tráfico tan alto, y entonces ahí es donde empiezan a nacer la necesidad de subsidios. En metros en metros de muy buena carga, que no tienen líneas digamos que van desocupadas, esos metros no requieren subsidios operacionales. Pero nosotros los bogotanos, Camilo, algo nos va a subir. Es decir, yo me pregunto, si no es la tarifa del sistema integrado de transporte, ¿nos van a subir entonces los impuestos? En Medellín, la alcaldía de Medellín subsidió el cuento del metro poniéndole una sobretasa a la gasolina. El departamento de Antioquia le puso un impuesto al tabaco para financiar el metro de Medellín. ¿Acá qué es lo que nos van a clavar? ¿Por qué lado? Nosotros esa palabra duele. Puestos que nos van a clavar. Digamos que el planteamiento que nosotros hemos hecho no tiene mayores impuestos por ningún lado, mayores impuestos a los que existen hoy en día. Primero,
La sobretasa a la gasolina es la que está hoy en día y que sirve para financiar parte, digamos, de la construcción de sistemas de transporte. No habría más sobretasa. No hay ningún planteamiento de una mayor sobretasa. Aunque yo no soy el más, digamos, adecuado para responder esa pregunta, porque yo no soy responsable de las finanzas del distrito, pero nosotros en ningún momento con motivo del metro, en ningún momento hemos hecho un planteamiento de mayor impuesto de sobretasa a la gasolina. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros tampoco hemos hecho un planteamiento de un impuesto nuevo para capturar el valor de ese desarrollo inmobiliario alrededor de la línea. De hecho, uno de los sistemas más atractivos que encontramos es el de Brasil, en donde lo que hacemos es una subasta del cambio de la norma urbana, que no tiene implícito ningún impuesto, es simplemente reconocer el hecho de que en cercanías a una estación nosotros vamos a generar, por el hecho de la construcción, vamos a generar una posibilidad de plusvalías futuras, y lo que estamos diciéndole al privado es: aprópiese de esas plusvalías futuras en una parte, nosotros nos apropiamos como distrito en otra parte, y con esa apropiación del distrito financiamos una parte de la infraestructura. A los bogotanos común y corriente, al ciudadano de a pie, entonces de momento parecería que no nos va a costar un peso el metro de Bogotá. Vamos a tener metro sin habernos tenido que meter la mano al bolsillo. Pues ese, digamos, el planteamiento puro y llano es así. Lo que pasa es que evidentemente en la medida en que se requieren vigencias futuras del distrito para financiar una parte de la obra, los impuestos, la gente tendrá que seguir pagando los impuestos que está pagando. No estamos previendo que sean impuestos mayores a los que se pagan hoy en día. Lo que está previsto es lo que existe hoy, el marco impositivo hoy. En ningún momento hemos hecho un planteamiento ni de una mayor tarifa de transporte para el metro, ni de un cambio en el esquema impositivo de la ciudad para financiar la infraestructura ni su operación. Camilo, ¿cómo vamos a hacer para que, hablábamos ahorita del metro de Medellín, para que no nos pase lo del metro de Medellín? Que primero se decía, no, esto va a mover 1 millón de pasajeros al día, hoy en día está moviendo 400.000. Se dijo, esto cuesta $1.000 millones, terminó costando $2.800 millones. ¿Cómo vamos a hacer para que no nos pase eso? Los sistemas de estimación de demanda hoy en día son supremamente sofisticados, y más aún con el desarrollo que ha tenido Transmilenio en esta década. Uno de los grandes aportes que ha hecho Transmilenio al proyecto del metro es un modelo súper robusto de estimación de demanda que ellos llevan calibrando casi una década. De hecho, cuando los señores consultores españoles, el consorcio español llegó a empezar a estudiar el tema digamos,